¿Eso qué es, tu teléfono o qué es ese Sí, aparato? eso es el teléfono, pero también tiene como un video. Ah, Ajá. bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Dónde empezamos? En- sobre, su nacimiento y sus, Bueno, memorias. yo vivía en Madrid con mis padres, mi abuela y las muchachas que Ujú, trabajaban en la casa. Y los primeros recuerdos que yo tengo de la vida son los bombardeos, los aviones volando muy bajos, se veían por la ventana de la cocina, ujú. porque en esa época los aviones iban muy bajos, que estaban echando bombas por ¿Durante Madrid. el día o la Mm, noche? Yo lo recuerdo de noche, cuando al anochecer. Y las primeras veces yo bajé al sótano del edificio. Pues mi madre bajó, era de noche porque mi madre estaba en camisón, o sea, Ujú. era para acostarse, con mi hermano en brazos, que era pequeñito, más pequeño que Ben era en esa época. Y la abuela, todos corriendo por las escaleras para abajo. Iba agarrada de mi madre del camisón. Y me acuerdo hasta el color, que era de color salmón. Mm. Y luego ya pues estábamos allí hasta que los aviones se iban y subíamos a la casa otra vez. Eh, no recuerdo pánico, no recuerdo pánico, sino yo era muy pequeña, tenía 4 años, una cosa así, ¿ves? Y luego también otras veces yo no me quería ir abajo, me quedaba en la casa con la Mm. muchacha del servicio Mani, que fue como otra madre nuestra, que entró a trabajar con la Ujú. familia cuando mi padre era un niño. Y yo me quedaba con ella en un banquito pequeño sentados en el pasillo, lejos de la ventana, pero zoom, zoom, veías pasar los aviones. Venían por allá. Y esas veces tus padres se Pero mis bajaban. padres se iban para abajo. Y yo no me quise ir y me dejaron con Mani. Yo no me quise ir, me quedé con ella. Mm. Mm, Y luego otra vez cayó una bomba incendiaria en el edificio. En el edificio. Mm. Sí, arriba en la terraza, en la azotea, se llama en España. Mm, pero cayó en el otro lado. Nosotros vivíamos en el lado izquierdo del edificio, cayó en el lado derecho. Y todos los hombres jóvenes subieron a apagarla, porque no llegaban ni los bomberos ni nada. Ujú, Uno de ellos era mi padre, era uno de los hombres jóvenes en esa época, ujú. tendría 30 y tantos años, una cosa así. Y tu ¿Ves? padre era médico. Sí, mi padre era Ujú, médico cirujano. Eh, Luego recuerdo también, ay sí, el terror de la familia. En estas cosas no había terror en la familia, porque yo creo debido a que había mucha acción, había que correr, que moverse, que cambiar ujú. de sitios, ¿comprendes? El terror de la familia era básicamente mm, cuando bautizaron a mi hermano. Mi hermano nació ya en el hospital de los franceses, algo relacionado con Francia. Y recuerdo la habitación, la cuna, todo. Mi madre en la cama, acababa de nacer Fernando. ¿Y tú tenías cuántos años? ¿Como 4? Una cosa, Fernando nació en el 37. ¿No? Yo tenía muy poco, sí, yo nací en el 33, 3. 4, 5, 6, 7, 4 años yo Ujú, tenía, exacto. Mm, Y había terror con el bautizo, porque si llegaban los milicianos y llegaban a los hospitales a revisar a la gente, te mataban por ser católico, ¿comprendes? ujú. Y bueno, lo lograron bautizar y no pasó nada porque no llegaron en esos momentos cuando lo habían bautizado. Pero, por ejemplo, le quitaron la ropa del bautizo, todo, había que esconder todo, no tener ningún signo de Ujú. catolicismo. Y luego también recuerdo muy bien la salida de Madrid. Eso me impresionó porque la recuerdo. Eh, Mi madre tenía amigos, claro, y uno de ellos era uno que estuvo que era de la División Azul o algo, o estaba conectado con esas cosas del ejército. Y nos sacaron en un coche a la abuela, mi madre, mi hermano y yo. Y eso sí lo recuerdo con tristeza, porque mi padre se quedaba en Madrid, Ujú. ¿ves? No podía, no le dejaban salir por ser médico, necesitaban los médicos. Pero este grupo, ¿cómo se llaman? Los azules, ¿cómo? La División Azul Right. es Ellos una división que llegaron. hizo Franco, Ujú, que luego la mandaron a Alemania. ujú. Alemania
Sí, Eurasia, Rusia. sí, sí, llegaron Mm, hasta Rusia, hasta Moscú, a ver. llegaron. Am, Y pero ellos venían en la noche a sacar nos algo. sacaron de día, nos Mm, salimos de día, eran muchos papeles, muchos pasaportes, muchas cosas de esas, y nos sacaron por Francia. mm, Y luego cruzamos Francia, nos sacaron por Portbou, que es la frontera al, al sur de Francia, con España, en la zona de Barcelona, de por ahí. Y luego cruzamos toda Francia y entramos a España otra vez, por San Sebastián, por Irún, al norte. En el norte de España no había guerra. En el puro norte, en San Sebastián, en Galicia, en Asturias, en eso no había guerra. mm, Hasta allí no había llegado la guerra. ¿Ves? La guerra empezó en África, el protectorado español, en todo eso. Allí es donde estaban luchando los árabes y los... ujú, Allí era el lío grande, ya estaba Franco con el ejército español. Franco no era todavía el caudillo de España, era no sé si era un coronel, un teniente, un general, una cosa de esas. Era el que luchó en la guerra ya. Y de allí pasaron a la península, a España. Y llegaron hasta Madrid. Y la sierra en Madrid. Eh, Escorial, Ávila, Segovia, todo eso tenía guerra, mucha guerra, terrible por ahí era. ujú. ¿Ves? Pero ya del norte del todo no había guerra. Entonces escapando. Nosotros estuvimos en Galicia, que es la parte que está al norte de Portugal, Ujú, allá. Primero estuvimos en una ciudad que se llama Lugo y luego nos pasaron, no sé por qué, porque yo era pequeña, como te digo, a vivir a Coruña, que es un sitio muy bueno. Allí ujú, había mucha paz y mucha tranquilidad, mm. no hubo ningún problema. ¿Ves? Recuerdo a mi hermano que era muy travieso, un día se cayó cogiendo una niña y con el zócalo, el baseboard de la casa se abrió toda la cabeza. Lo tuvieron que llevar a coser. Eso me acuerdo de eso. Ujú. Yo me quedé con la abuela en la casa y mi madre lo llevó a la coser pues a las emergencias que había en esa época, ¿ves? Oh, y tú también me has dicho sobre como en Madrid como no había como comida y... Bueno, por eso salimos de Madrid. Mm, Por eso salimos la madre, la abuela, Fernando y yo de Madrid, porque no había comida. Eso es por lo que nos sacaron. No había modo de... Tenían muy mala comida y muy poca. ujú. Y no había más remedio que nos llevaron para afuera, aparte del peligro. Pero antes de eso hay un episodio muy interesante. Tío Guillermo y tía Mari y los primos, Elena y Alberto, salieron de España un poco antes y estaban en Francia, en París. Y resolvieron que yo me pidieron que por qué no me mandaban a mí a París con ellos, porque estaba mejor la cosa de la comida. Y yo fui con mi padre, de Madrid no se podía salir, pero fuimos a Valencia a coger un avión que iba a Francia. Mm. Y llegamos tarde por un problema de los transportes y llegamos tarde y el avión se fue y no me pude ir a Francia con ellos, Fu, porque si no me hubiera ido luego a América con ellos, ¿ves? sí. Pero Dios misericordioso resolvió que Charo se quedaba en España con sus padres. ¿Ves? Eso era. Yo era muy pequeña Sí. cuando todo eso ocurrió. Ujú, Y no te sé decir así más. Luego recuerdo, al terminar la guerra, el día que los nacionales, o sea, las tropas de Franco, entraron en Madrid, que es cuando se acabó la guerra, mi madre fue a Madrid a encontrarse con mi padre. Y luego, al muy poco tiempo después, padre vino a Galicia a vernos a nosotros, con Mani, con la mm, muchacha esta, que ha sido como otra persona de la familia, ¿ves? Ellos vinieron allí, a Galicia, a vernos. Y luego regresamos a Madrid, yo creo que hacia el año, la guerra terminó en el 39, hacia el 40, no recuerdo cuándo volvimos a Madrid. Pero yo he oído horrores de la guerra contarlos a mi padre. Al tío Antón, el hermano de tía Mariana, la pintora, que era mi padrino, lo fueron a buscar una noche. Se lo iban a llevar a dar el paseo. Y dar el paseo era matarte. ujú. Venían a la casa, se llevaban a la gente y por los campos, por las afueras de la ciudad, los mataban. Y fueron allá y no estaba. Revisaron la casa y no estaba. Y entonces
le pusieron presión a tía Mariana y la tía Mariana dijo que estaba en nuestra casa. Y era verdad. Llamaron a la casa, afortunadamente el teléfono funcionó y entonces Antón se escapó por el tejado, saltando de un tejado a otro en Madrid, porque ya no se atrevía a salir por la puerta por si llegaban ya los que lo iban a buscar. ¿Ves? O sea, hay cosas muy, muy tremendas de esas. Y luego le he oído cuentos horribles, horribles son a mi padre, como médico, de la tristeza y la soledad de Madrid en esa época, y luego la tristeza de ir al morgue, estaba por la Castellana, montaron allí un sitio donde llevaban a los muertos, los que habían matado, y los que se habían muerto con las bombas, también, ¿ves? A identificar los cadáveres. Padre estuvo identificando cadáveres mucho. Y Madrid estaba lleno de militares rusos, pero no militares soldados. Yo no he oído hablar de soldados, los importantes de la militares como rusos. los Zhukov generales estaba. Y eso, trabajaban en el hospital donde padre estaba. Bueno, trabajaban, vigilaban, hacían esas cosas tremendas. En el mismo hospital. Claro, claro. En el mismo hospital de mi padre estaba el Zhukov. Sí, que era uno de los generales de esa época de Rusia, ¿ves? Y no, bueno, la guerra se acabó, volvimos a Madrid y la comida empezó a llegar, pero muy difícil, porque había racionamiento. Cada persona de la familia tenía un libro con cupones que tenías que llevarlos para comprar. Por ejemplo, para comprar el pan te quitaban el cupón del día. Y eran de distintas categorías, cosa que yo no entiendo por qué hicieron las distintas categorías, porque lo mismo podía comer mi padre que la muchacha del servicio, de tener hambre, pero no, a ellas les daban más. ¿Ves? Al pueblo le daban más que a los... ¿no? Sí, claro, que a los otros. Y así vivimos durante mucho tiempo. Y a padre le daban comida, yo creo que te lo he dicho, una enferma que operó de la provincia de Toledo, que no le pagaba con dinero, sino con especies. Yo iba con él en el coche a Toledo y nos daba aceite, jabón, harina, cosas de porque esas. esas cosas Eso faltaban. claro, eso es lo que ellos cultivaban, ¿ves? Con eso. No, era muy eso. Y tú sabes una cosa que yo siempre lo cuento, le debemos el tener más comida a la Argentina, al gobierno de Evita Perón. En Madrid, en casa, en la cocina, cuando ya había huevos y carne y cosas, todos venían de la Argentina. Fue la Argentina la que nos ayudó en los momentos difíciles y de hambre de España. Qué bien. Sí, fue una cosa muy... Y luego, muchos años después, ya siendo yo teenager, llegó Evita Perón a Madrid, en la época en que ella era famosa. Yo no sé si tú sabes algo de Evita Perón. No. Pero fue el ídolo del pueblo argentino y de muchos. ¿Ves? El peronismo es un... Sí, ese partido de política. Claro, pero empezó con ellos, con el matrimonio, pero la famosa era ella, no él. Y llegó a Madrid y hubo una manifestación de apoyo, algo increíble. Yo ya tenía 13 años, sería así como Elena, más o menos. Y me dejaron salir a la manifestación, a mí sola, con una amiga alemana, Doris Puls. Doris y yo nos fuimos hasta a la Plaza de Oriente, donde está Palacio, y en el balcón salieron Franco y la Evita Perón. Los vimos perfectamente desde abajo. El pueblo español se volcó con esa señora, dándole las gracias por toda la comida que nos habían dado los argentinos. Y yo te voy a dar las gracias también. Thank you for hablando sobre eso. Okay. Ahora, si quieres cosas de la guerra, hay que buscar quién más por aquí habrá que sepa de la guerra.